Proverbios capítulo 3, versículo 33. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Diga conmigo, la maldición de Dios está en la casa de impiedad, pero bendice la morada de justicia. Amén. Tomen asiento y díganle a unos cuantos: rompiendo maldiciones generacionales. Diga, solo Dios tiene poder para romper todo tipo de maldición. ¿Cuántos lo creen? Amén. Solo Dios tiene poder para romper todo tipo de maldición, incluidas estas, las maldiciones generacionales. Y por supuesto que estas están ligadas a algo que definitivamente ya hemos hablado en la ocasión anterior, y es que toda maldición tiene su causa, y generalmente la causa de la maldición es el pecado, y por ende la maldición viene directamente de Dios. Y hermano, lo que Dios ha bendecido nadie puede maldecirlo, pero lo que Dios ha maldecido, ¿quién lo puede bendecir? Es imposible. Diga, imposible. Ahora, en Proverbios capítulo 3, versículo 33, este es un versículo usado por algunos que no creen en las maldiciones generacionales, cuando este versículo justamente es la prueba de ello. En este versículo algunos dicen que en los que ya se han convertido, los que ya viven en justicia, los que ya se arrepintieron, se bautizaron, recibieron el Espíritu Santo, ya no pueden tener maldiciones generacionales, porque según ellos bendecirá la morada de los justos, se refiere a eso. Pero resulta que la maldición de Jehová está en la casa del impío. ¿Quién es el impío? El que practica impiedad después de conocer la verdad. Es decir, lo que abre maldiciones aún en la casa de los evangélicos es que vivan en impiedad, que vivan en desobediencia. Así que, hermano, por esa misma razón es que usted mira en muchos hogares, lamentablemente, de gente que aunque hayan nacido en hogares cristianos, que aunque sean de estirpe incluso pastoral o cualquiera sea su origen en cuanto a lo cristiano, no importa cuántas generaciones lleve en el cristianismo, cuando una familia, después de conocer lo que es la piedad, lo que es vivir recta y justamente, y comienza a practicar todas esas leyes de las cuales hablamos, 4 leyes que están íntimamente ligadas a las maldiciones generacionales, y violan esto, obviamente van a abrir puertas, son como una causa de maldición a su casa, o de una causa de maldición a su familia. Y habíamos mencionado brevemente 4 maldiciones para poder entrar, o 4 causas de la maldición, que son leyes espirituales. En Proverbios 26:2 dice que la maldición nunca vendrá sin causa, según la ley de la causa y el efecto. La causa de las maldiciones generacionales es el pecado de los antepasados, que se vuelve iniquidad. ¿Qué es una iniquidad? Es un pecado que se añade a otro pecado, y cuando ese pecado se añade a otro pecado y se vuelve reiterativo, se vuelve repetitivo, a eso se le llama una iniquidad, que es más que un simple pecado. Porque como lo veremos, el pecado es algo muy personal, pero la iniquidad es muy generacional. Es lo que se va transfiriendo desde los primeros padres, desde Adán y Eva. Por causa de un hombre entró la muerte, por causa del pecado entró la muerte de un solo hombre, pero a través de un solo hombre perfecto también vino la vida, y la vida eterna, nuestro Señor Jesucristo. También encontramos la ley de la siembra y la cosecha, que habíamos dicho en Oseas 8:7, que no importa cuán pequeño sea lo malo que usted empiece a sembrar, lo que usted siembre, por pequeño que sea la semilla, aún de las semillas más pequeñas pueden salir las hortalizas y los árboles mucho más grandes. Asimismo ocurre con las maldiciones generacionales. Los padres
piensan que lo que hacen es demasiado insignificante, que lo que hacen no es tan grave y que como es tan pequeño, entonces no es tan grave. Pero el texto dice, siembran viento y cosechan torbellino, una tormenta. Empiezan sembrando algo pequeñito, tolerando cosas pecaminosas, tolerando lo que Dios no tolera, lo ven como una zorra pequeña, lo ven como un pequeño fuego, lo ven como una pequeña zorra en sus casas y dicen no es tan grave, pero eso es lo que finalmente se desata. Y en Gálatas 6:7 dice la Biblia que no nos podemos engañar, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. También hay una ley de herencia, y esa ley de alguna manera, aun cuando hay gente que es cristiana, y hoy le voy a mostrar la razón de entrada por qué esto sucede, hay gente que en su herencia, según 1 de Pedro 1:18, hay una vida vana que se heredó, que se transfirió de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, de nuestros padres, y esa ley de la herencia es la que se activa en todas las áreas, en el área física, en el área almática, pero también en el área espiritual. En el área física vienen enfermedades genéticas, o en el área almática vienen tendencias, temperamentos. Hay familias que tienden a tener problemas con la ira. Cuando hablo de la ira no me refiero solamente a que se disgusta por alguna razón leve, sino una ira incontrolable, una ira que lo lleva incluso a tener actos bastante obscenos, como golpearse contra las paredes, pegar puños contra las paredes, no importa cuántos daños se hagan. Hay un tipo de ira que es de alguna manera diabólica, pero a la vez está ligada, porque cuando uno ve, el padre era lo mismo, el abuelo era igual, toda la familia se caracterizan por eso, y con todo y que son bautizados, y con todo y que han recibido alguna vez el toque del Espíritu Santo. Por eso yo les digo a los que ya recibieron el Espíritu Santo, no se conforme con que habló en lenguas una vez. Usted necesita avivar ese fuego, y no puede estar esperando que cada vez que le traigan un predicador se va a encender. No, usted necesita que ese fuego se encienda todos los días en su vida. De lo contrario, usted no está haciendo nada. El fuego debe mantenerse encendido en su vida. Pero hay gente que con todo y eso, aparte que no encienden la llama, aparte que no se meten en la intimidad con Dios, con todo y que se llamen Pentecostés, con todo y que lleven cuantas herencias o generaciones, que mi papá era evangélico, mi abuela era evangélica, mi tatarabuelo, mi tío, no importa eso, si usted no lidia seriamente con las herencias generacionales. Hay gente que dice, no, mi papá era bravo, mi tatarabuelo era bravo, mi familia era bravo, yo soy así, así me quedo. Hermano, usted necesita lidiar seriamente con ese tipo de pecados que vienen como herencia directa generacional de sus antepasados. Y hay gente que piensa que solo con ir a las aguas, meterse en el bautismo, ya se arregla todo. No, en el bautismo se arregla todo lo que son pecados, quedan enterrados, sepultados. Pero una vez que sale del bautismo, la vida apenas comienza. El bautismo no es el fin, el bautismo es el comienzo de la vida cristiana. Y por eso es que muchos dicen, o algunos dicen, el bautismo del Espíritu Santo es el fin. No, el bautismo del Espíritu Santo es el comienzo de sumergirse en el río del Espíritu Santo. Pero hay muchos más niveles en el río del Espíritu de Dios. Así que, mis amados hermanos, necesitamos empezar a cortar con aquellas herencias del pasado. Yo he identificado cosas en mis antepasados que cuando yo definitivamente las identifico, yo lucho contra ellas, no con mi fuerza, porque es imposible, porque está ligado genéticamente a la persona. Pero cuando uno somete su naturaleza a la presencia del Espíritu de Dios, hermano, no hay cadena que el Espíritu Santo no pueda romper. Sí se puede, sí hay esperanza, pero vale la pena meternos en el Señor Jesucristo. Así que, mi amado hermano, nunca nos excusemos con que mi abuelo era así, con que mi papá era así, así son ellos. Y algunos lo dicen hasta como con orgullo, ¿no? Así son los Araujo. No se puede uno enorgullecer de la ira o de cosas que son hasta vergonzosas espiritualmente, que lo hacen quedar, no solamente lo hacen quedar mal a uno, sino que muchas veces hacen vituperar hasta el evangelio.
Así que la ley de la herencia está ligada. Hay otra que se llama la ley de la elección. Deuteronomio 30:19 habla de que se pone a elegir entre la vida y la muerte, la maldición, la bendición. Dios nos exhorta a través del autor a escoger la vida y no la maldición. Y Deuteronomio 27 y 28, en los dos montes, el Ebal y el Gerizim, hay un monte que se llama monte Gerizim, que es el monte de las bendiciones. Y hermano, allí está todo el secreto. Eso tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, tiene su asidero en el Nuevo Testamento, pero el que tiene el poder para romper eso es el todopoderoso Señor Jesucristo, el centro de todas las escrituras. Y cuando usted va a eso, usted encuentra que ahí, por cada desobediencia, se activan maldiciones sobre las generaciones, sobre las familias. Ahora, hoy quiero ir un poco más allá. Después de haber dado una enseñanza, esta sería la segunda parte. Hemos dicho, para mencionarle algo, que esta mañana, justamente esta mañana temprano, estaba meditando en esto y algo tocó mi corazón de parte de Dios, y definitivamente este sería el secreto fundamental por el cual aún un montón de cristianos siguen batallando con maldiciones espirituales en su vida, provocadas por ellos mismos, y también que han venido destruyendo generación tras generación. Y es algo que voy a mencionar en este momento. Resumo diciendo estas 4 leyes lo siguiente: que si somos practicantes de la maldad, aun cuando nosotros seamos creyentes, acá dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío. Es el que practica viciosamente una maldad, un pecado. Cuando la gente no cree en estas cosas, es tremendo. Hay algunos que aún en los ambientes del cristianismo pentecostal a nivel mundial no creen en el asunto de maldiciones generacionales, no creen en el asunto de liberación, no creen en el asunto de la guerra espiritual, no creen en este asunto. Algunos lo hacen no solamente porque no crean, sino que muchos de ellos definitivamente tratan de lidiar todo de otra manera, malinterpretan algunas cosas, y algunos de ellos simplemente pretenden o quieren no tener pleitos con lo sobrenatural, no tener problemas con los demonios, no quieren meterse en ese ambiente y piensan que con no hablarlo se arregla el problema. Hermano, hay problemas que cuando no los hablamos se van acrecentando más, van echando más raíz, se vuelven peor. Eso es como si alguien dijera tiene un tipo de cáncer, un tipo de enfermedad tremenda que se desarrolla. No hablemos de eso, con eso no se arregla el problema, se necesita prestarle atención. Lo mismo pasa con las maldiciones generacionales, son cosas que están arraigadas en el alma. Alguien decía, pero ¿dónde la Biblia habla de maldiciones generacionales? Lo vamos a ver ahora en todas partes. La Biblia habla de ello y lo vamos a ver. Pero cuando una casa practica impiedad, maldad, pecado sobre pecado, añade pecado a pecado, eso activa la maldición de Dios. Y estas leyes, analizadas a fondo, cuando alguien practica cualquiera de estas cosas de la manera indebida, la causa y el efecto, la siembra y la cosecha, la herencia, la elección, todo lo hace mal. Si somos practicantes de ello, de esa maldad, seremos causantes del terrible, en este caso, efecto de la maldición, no solo para nosotros, sino también para nuestras generaciones. Hay decisiones que marcan generaciones y hay elecciones que marcan generaciones con maldiciones. Si sembramos iniquidad, obviamente cosecharemos maldición en nuestra descendencia, y lo vamos a ver en la escritura. Si elegimos la desobediencia o si heredamos iniquidad, eso es lo que se manifestará en nuestra simiente. Ahora, las maldiciones, diga conmigo, son reales. Y uno de los primeros en hablar de maldiciones en la Biblia fue Dios mismo. En Génesis capítulo 3 fue el primero en pronunciar lo que son las maldiciones, aún sobre la misma tierra, a causa del pecado del hombre. Ahora, hay una escena en la Biblia que me llamó mucho la atención, que habla de un personaje que se llama Jotán. Se llamaba Jotán, que era hijo de Gedeón o Jerobaal. Este personaje, Jotán,
según la escritura, pronunció maldición. Obviamente esa maldición surtió efecto por varias causas. Una, porque él era un padre, y las maldiciones tienen efecto de padres hacia hijos. Nunca un hijo puede de alguna manera traer maldiciones hacia sus padres. Siempre es de padres hacia hijos. Las maldiciones generacionales no se activan de los hijos a los padres, sino de los padres hacia los hijos. Pero hay un libro interesante que describió algo que me llamó la atención sobre este asunto de Jotam, hijo de Gedeón, o Jerobal, y le voy a dar algunos pequeños detalles. La Biblia afirma la realidad de las maldiciones, y en Éxodo 34:7 dice la Biblia que Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En otras palabras, lo que hace que la maldición se mantenga activa aún hasta la cuarta generación de los que le aborrecen es que esa gente sigue practicando los mismos pecados inicuos de los antepasados. Así que una de las cosas que hará que se rompa la maldición generacional es cuando usted no solo se arrepiente, pide perdón por sus pecados, los de sus antepasados, como lo hacía Nehemías, como lo hizo Daniel, pidió perdón por su pueblo, sino que también deja de hacerlos, porque eso cierra esa puerta de maldición. Pero escuche bien, ¿sabe por qué razón hay gente que aún en el cristianismo todavía lidia con cosas que no ha podido vencer espiritualmente, internamente, en la vida privada, en la vida secreta, consigo mismo? Porque han recibido al Señor como, escuche bien, han recibido a Jesucristo como su Salvador. ¿Cuántos lo recibimos como Salvador? Pero muchos no lo tienen como Señor. Y allí es donde se activan las maldiciones generacionales, sin importar si usted pasó por todo el proceso que debemos pasar. Aquí estamos incitando, animando. Algunos ya están recibiendo doctrina. Alguien me decía: pastor, queremos desde el viernes comenzar a recibir doctrina para el bautismo. Gloria a Dios por eso. Pero hermano, recibir el bautismo, recibir el Espíritu Santo, eso nos da poder. Recibir el bautismo nos da purificación. Pero nosotros no podemos conformarnos con un Señor, un Dios que es nuestro Redentor, nuestro Salvador, que todo el mundo lo quiere solo así, como el que le hace milagros, como el que le responde peticiones, como el que le hace favores, como el que le corona de misericordia, de gracia, de favores, como el que le sacia de bien su boca, de modo que se rejuvenezca como el águila. Pero mucha gente no lo quiere como Señor. Y hermano, hay gente que aunque lo proclama como su Salvador en su vida, como no lo tiene como Señor en su vida, hay áreas en su vida donde hay iniquidad, hay desobediencia, y por ende vive bajo maldición, porque aunque dice Él es mi Salvador, pero en realidad no es su Señor. Y si Él es nuestro Señor, Él es el Rey de reyes, Él es el Señor de señores, Él es el que gobierna cada área de nuestra vida. Pero mucho cristiano no está lidiando seriamente con esta área de que Él sea su Señor. Es decir, la Biblia siempre hace relación que Él es el Salvador, pero también es Dios. Es decir, es el Dios y Salvador, es decir, el Señor y Salvador. Pero todo el mundo lo quiere como el Salvador, pero no lo quieren como el Señor. Todo el mundo lo quiere como el que hace los milagros, pero no quieren como el que se le obedece, como el que se le sujeta, como el que hay que someterse a su autoridad. Así que, mi amado hermano, aquí entonces radica la clave de las maldiciones generacionales. No importa cuántas generaciones lleves en el cristianismo, si tú solo proclamas a Él como Salvador, lo vives como Salvador, te siempre le andas pidiendo perdón, siempre estás llorando por el mismo pecado, siempre estás viviendo en lo mismo, siempre estás haciendo lo mismo, reiterando lo mismo, y lo buscas solo como Salvador, pero no lo estás buscando como el Señor. Y para que Él sea el Señor hay que llenarse de Él. Solamente si Él nos llena, si Él nos satura, si Él nos toma, hermano, andamos en el
Espíritu, y si andamos en el Espíritu podemos vencer aquellas cosas de la carne que activan las maldiciones generacionales. Yo por mi parte le pido a Él, y quiero pedirle por esta iglesia, que Él sea no solo el Salvador de esta familia, sino también el Señor de esta casa, el Señor de cada área. Y como hay gente que no lo tiene, por ejemplo, en el área de la ira, Él no es su Señor. En el área de la lujuria, de la sexualidad, Él no es su Señor. En el área de la avaricia, Él no es su Señor. El Señor es el dinero. El Señor es las riquezas. El Dios que en griego es la palabra mamón. El Señor es la lujuria, el Señor es la ira, el Señor es la mentira, el Señor es el chisme. Por esa razón, aunque se llamen evangélicos, viven bajo maldición. Y esa maldición la proclama la misma desobediencia que ellos mismos se han activado. Pero amados hermanos, aquí vemos que en la Biblia los israelitas, cuando veían, por ejemplo, cosas como lo que leímos en Éxodo 34:7, de que el Señor visitaba iniquidad de padres sobre hijos y sobre hijos de hijos hasta la tercera y cuarta generación, ellos inventaron un dicho. Ese dicho fue un invento de ellos, que era parte de su léxico, y estos israelitas de alguna manera no les cuadraba, digámosles, esa idea, y trataban de justificarse de alguna manera. Y ellos se daban cuenta que cuando estas maldiciones pasaban de generación en generación hacia sus descendientes, inventaron el que aparece en Ezequiel 18:2, un dicho que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. En otras palabras, ellos decían: ¿cómo es posible que los padres pecan y ahora los hijos son los que van a recibir las consecuencias? Pero en otras palabras, los hijos sufrían por los pecados de sus antepasados, pero era porque esos hijos perseveraban en los pecados de sus antepasados, y por ende también, aunque todo comenzó con padres que probaron las uvas agrias, aún los hijos seguían sintiendo ese sabor agrio. Y empezaban a sentir las consecuencias. En otras palabras, las maldiciones generacionales impuestas por Dios son verdaderas. Ahora, si usted va a esta escena que quiero describírsela, de Jotán, hijo de Gedeón, o Jerobal, este personaje, en el libro de Jueces, usted va a encontrar en capítulo 9, versículos 20 en adelante, voy a tomar allí algunas escrituras, usted va a encontrar lo que sucedió, y se lo voy a narrar de esta manera. El libro de Jueces registra una maldición que ilustra muy bien la realidad de las maldiciones. Cuando Gedeón murió, la realidad de las maldiciones en este caso se hizo muy evidente. Vemos que él dejó 70 hijos, tenía, ya lo habíamos dicho en una prédica anterior, 72 hijos por lo menos, y él dejó 70 hijos. La Biblia muestra que Abimelec, uno de ellos, que era uno de sus hijos, asesinó a sus hermanos a fin de asegurar el liderazgo nacional para sí mismo, todo por asuntos de poder, y él mató a sus propios hermanos. Y la Biblia dice que escapó Jotán, el menor de los hijos de Gedeón. Es decir, de esa masacre, de esa matanza, de ese fraticidio, su hermano matando a otros de sus hermanos, escapó uno de ellos llamado Jotán. Y vemos que obviamente como Abimelec abrió esa puerta de iniquidad, porque no solo mató a uno, sino que mató a 2, y luego a 3, y luego a 100, a 10, y luego a 20, y luego a 70 de sus hermanos. Es decir, eso es una iniquidad. Repitió el pecado, le agregó pecado a pecado, y obviamente él tuvo una hazaña contra sus propios hermanos, y eso lo dejó totalmente expuesto a la maldición, tanto que Jotán pronunció una maldición sobre quienes habían asesinado a sus hermanos. Jueces capítulo 9 versículo 20, versículos 23, versículos 24, versículos 56 y 57. Voy a leer algunos de esos extractos. En el versículo 20 de Jueces 9 dice: y si no, fuego salga de Abimelec, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelec. El versículo 23 dice, note esto es bien delicado: envió Dios
un mal espíritu, diga mal espíritu, entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech. En otras palabras, los espíritus malos, perversos, juegan un papel tremendo en el área de las maldiciones generacionales. ¿Cómo operan ellos? Ellos, aunque se levante el brujo más brujo de los más brujos, el peor de los brujos, y maldiga a un hijo de Dios, y ese hijo de Dios vive en justicia, hermano, no hay brujería, no hay hechizo, no hay conjuro que tenga efecto sobre el hijo de Dios. Definitivamente no hay efecto. Pero cuando usted se encuentra gente que se llaman cristianos, que tienen efectos de brujería, que les cayó la brujería, que les llegó la maldición, es porque ellos abrieron puertas de pecado, de iniquidad. Y Satanás logra tener efecto sobre ellos solo cuando están descubiertos de la cobertura de la obediencia, de la gracia de Dios. En este caso, este personaje, como hizo esa iniquidad, dice que el Señor envió un espíritu malo en el versículo que leíamos, y luego dice en el versículo 23, y los hombres de Siquem y los de Siquem se levantaron contra Abimelech para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobaal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech su hermano que los mató, y sobre los hombres de Siquem que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Versículo 56, note eso, dice, así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos, y todo el mal de los hombres de Siquem, dice, lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerobaal. En otras palabras, de lo anterior, hay 5 cosas bien importantes que destacar, se les menciono rápidamente. Número 1, las maldiciones son reales. La maldición pronunciada por Jotán cayó sobre Abimelech y sus huestes. En otras palabras, esa maldición tuvo efecto, surtió efecto, porque había una iniquidad que abrió la puerta. Hay espíritus perversos, un espíritu malo que tuvo el poder para activar esa matanza ahora contra ellos. De alguna manera ellos habían violado esas leyes que habíamos mencionado. Hubo causa y efecto, hubo elección, decidieron elegir mal, sembraron muerte, cosecharon muerte. Número 2, la maldición se debió al pecado, a esa iniquidad. Abimelech inmisericordiamente asesinó a sus 70 hermanos. Número 3, la maldición pronunciada por Jotán fue un clamor para que Dios juzgara si eso era justo. Dios es el juez de los corazones y motivos de los hombres. Por esa razón, al Dios juzgar eso como algo injusto, Él dio apertura aún a un espíritu malo, porque no se olvide que aún los espíritus malos están sujetos a la autoridad del soberano del universo. Número 4, Dios sancionó la maldición. Las palabras de Jotán por sí solas eran insuficientes para causar daño a Abimelech, obviamente, pero número 5, el poder de una maldición es demoníaco. Por causa del pecado, Dios envió un mal espíritu para efectuar la maldición. Aquí entonces observamos un detalle muy tremendo de cómo es que hay gente que, aunque sean cristianos, lo tienen solo como Señor, como Salvador, pero no como Señor, es decir, no viven en obediencia, no viven en sujeción, abren puertas y cualquier brujo lanza una maldición y ellos son atados por la maldición por causa de su desobediencia. Número siguiente, vemos que las maldiciones lo que hacen es abrir puertas incluso a los mismos demonios. Y no se olvide que el pecado es una basura con un mal olor, espiritualmente hablando, que atrae a las moscas, que son los demonios. Ellos se sienten atraídos por la basura cometida, no importa. Ellos no hacen distinción entre un pecador, entre un tipo bien pervertido y perdido, y entre uno que haya sido bautizado y lleno del Espíritu Santo, pero que también siga practicando maldad y pecado. Es decir, cuando una persona abre puertas, aunque lleve 50 años en el Evangelio, eso le da todo el derecho, toda la apertura, toda la autoridad, todo lo que le han llamado derecho legal a estas fuerzas del mal, y obviamente también activa la maldición pronunciada por Dios en su palabra como consecuencia del pecado. Ahora, hay otro caso en la Biblia que me llamó mucho la atención. Si se dirige a 2 de Reyes 5:27, quédese allí.
usted va a encontrar el caso de la maldición familiar de Giezi, el siervo mentiroso y ambicioso de Eliseo. Dice que Naamán vino, el leproso, y vino donde Eliseo, y vino con una petición, quería un milagro. Eliseo ni siquiera lo atendió, solamente le dijo: ve, sumérgete en el río, haz esto y tu lepra será quitada. Este hombre, de alguna forma, cuando recibió el milagro, en gratitud, quiso pagarle, quiso darle. Era un hombre rico, era un hombre imponente, era el general del ejército sirio, así que él quiso pagarle. Eliseo no se dejó comprar, él no se impresionaba por nada, simplemente no recibió el dinero. Pero Giezi sí fue bastante avaro y además mentiroso. Se fue a escondidas, buscó a Naamán, le dijo: llegó visita, digámoslo de esta manera, y necesitamos, y en este momento, y metió a Eliseo en el cuento allí. Le dijo: me mandó, me dio permiso, recibió el dinero, lo escondió. Ese pecado activó maldición. Escuche, eso se llamó ya no solo pecado personal, sino iniquidad. ¿Por qué? Porque él comenzó despertando codicia, la avaricia, luego la mentira, luego vino ante el profeta, y el profeta, allí vemos en el versículo 27 de 2 de Reyes 5, dice: por tanto. Eso es cuando ya el profeta lo descubrió, porque el profeta de Dios era un vidente, tenía revelación, y le dice: yo sé lo que tú hiciste, yo sé dónde tú estabas, digámoslo de esa manera parafraseada. Y luego dice: por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti, pero mire lo que dice: y a tu descendencia. Eso significa simiente, familia, generaciones. Y mire lo que dice: para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Este hombre, un impío, ahí es donde dice: la maldición de Jehová está, permanece, mora, radica en la casa del impío. Este impío Giezi, con avaricia, con codicia, con mentira, pretendió engañar al mismo profeta de Dios. Lo único que recibió fue la lepra de la que había sido sanado Naamán. La recibió él. Dice que salió blanco como la nieve. Inmediatamente la lepra lo cubrió, pero no solo a él, también a su descendencia. Y se podría bien llamar la familia de los leprosos. Lo mismo sucede con las maldiciones generacionales. Cuando un antepasado abre puertas, hay gente que consagra a su familia para fuerzas del mal. Usted y yo solamente muchas veces conocemos escasamente hasta el abuelo y algo del bisabuelo, algunos de nosotros, pero muy pocos saben del tatarabuelo o del antepasado brujo, hechicero, de la tribu indígena, porque la mayoría de los que estamos aquí descendemos de alguna de esas tribus. No sé a qué tribu pertenezca cada uno de los que estamos aquí, pero dígale al que está a su lado: descendemos de alguna de esas tribus. No sabemos cuál, pero somos mestizos. Aquí hay gente que tiene una piel un poquito más clara, pero no son arios. No crea que yo soy la blanca de aquí. No somos arios, somos mestizos. Y como somos mestizos, usted y yo bien sabemos que los pastos, los quillacingas, los chichas, toda esa gente, y que peor hablar de todos los antepasados, esa gente no era que eran adoradores del Dios vivo, eran animistas la mayoría de ellos, chamanes, brujos de alto nivel, consagraban sus tierras, sus terrenos y sus familias a los guardianes, le llamaban ellos, a los demonios. Y mucha de esa gente, dejaron de ser brujos, vino el catolicismo y terminaron consagrando a los ídolos, que detrás de ellos estaban otros demonios disfrazados. Y finalmente hay maldición sobre generaciones y generaciones. Y escuche, los demonios son eternos. Y como no mueren, ellos destruyeron antepasados y ellos quieren reclamar las generaciones, con la diferencia de que cuando muchos de esos espíritus, porque una cosa es una maldición generacional, pero otra cosa es un espíritu que persigue las generaciones. Y cuando un espíritu generacional viene y se encuentra con una mujer, con un varón, con un mestizo, con un hombre, con una mujer que ha tenido un encuentro con
con el libertador verdadero, hermano, ese espíritu no se va a quedar cruzado de brazos diciendo, ya lo perdí. No, él va a tratar de aprovechar nuestras debilidades para maldecir y para cautivar una vez más. Por esa razón vale la pena vivir en obediencia. Decirle a Dios, Señor, sujeta mi espíritu, mis decisiones, mi alma, mi voluntad. Porque el mismo demonio que destruyó a muchos antepasados, a unos con brujería, a otros con idolatría, a ti, siendo evangélico, con todo y Biblia y con todo y cursos teológicos y lo que sea, también te puede destruir si no vives en obediencia. Diga conmigo, guarda, Señor, mi vida y mis generaciones bajo tu presencia, bajo tu obediencia. Así que la familia de los leprosos, ¿por qué se volvieron leprosos? Por el pecado de un antepasado llamado Giezi, y había una maldición para siempre sobre ellos. ¿Qué podía romper esa maldición? En el Antiguo Testamento había un detalle muy delicado, y era que cuando uno hacía un análisis cuidadoso, no había manera de romper maldiciones en el Antiguo Testamento. No había forma. Pero en el Nuevo Testamento, cuando Cristo aparece, en Gálatas, que lo leeremos después, dice que Cristo vino y Él rompió, Él dice, llevó la maldición sobre Él, hecho por nosotros maldición, y Él fue el único que tomó la autoridad, las llaves para romper aún lo que era irrompible en el antiguo pacto. Las maldiciones generacionales sí tienen solución solamente en el único que es el que pudo romper esas maldiciones, el Señor Jesucristo. ¿Por qué Jesús pudo romperlas? Aparte de ser Dios, lógicamente que Él es el Todopoderoso, porque su sangre no dependía de la sangre de Adán. Todo descendiente de Adán tenía total apertura a las maldiciones generacionales. Pero la Biblia dice que Dios con su propia sangre compró una iglesia. Yo quiero saber si aquí hay alguien de esa iglesia que ha sido comprada por una sangre poderosa. Hay otra herencia, por eso ahora somos herederos y coherederos juntamente con ellos. En otras palabras, somos una nueva descendencia. Pero ¿por qué aún cuando somos una nueva descendencia hay gente? Porque vuelve una vez más a abrir puertas de pecado. Así que, si usted va, por ejemplo, más adelante, ahí, y eso que salté lo de Jueces capítulo 7, donde habla de la maldición de la casa de Acán, que hablábamos alguna vez. Él peca, pero él finalmente termina muriendo él y también toda su familia. Y uno diría, pero el que pecó fue él, pero él cometió no solo pecado, iniquidad, porque por causa de él también mataron a otros inocentes. Y en esa ley del talión, que era ojo por ojo, diente por diente, murió él y murieron apedreados también su familia. También la Biblia habla de la maldición generacional de la familia de Cam. No se confunda Acán con Can. Acán era el de Jueces 7, Cam era el de Génesis 9, hijo de Noé. Génesis 9, 24 al 27, si usted vaya, usted va a encontrar algo interesante. Y es que ese hijo irrespetuoso de Noé, yo no voy a entrar en el debate ahora de lo que él hizo, pero no es como muchos teólogos dicen, que él violó a su propio padre. No, él simplemente fue un hijo irrespetuoso, un hijo que vio la desnudez de su padre y verla contaba como una maldición para él, como un irrespeto. Sus otros dos hijos simplemente se fueron hacia atrás y cubrieron a su padre. Él no solo lo vio, de alguna manera se dice que él también entró como en una burla hacia su propio anciano borracho que estaba ahora Noé. Génesis 9, 24, 27, que dice: y despertó Noé de su embriaguez y supo que le había hecho su hijo más joven, toda la ignominia, y dijo: maldito, note, la maldición siempre va así, maldito sea Canaán. No dijo maldito sea Cam, sino toda su generación, toda su descendencia, los canaanitas. Siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo.
engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Ayer estaba dando 4 horas de una clase que se llama Geografía Bíblica y estaba explicando una sección donde era la distribución de las tierras cuando Israel fue libertado y tenía que posesionar cada tribu un territorio, pero en cada sector donde estaba cada tribu, antes habían canaanitas, entre ellos todos los eos, todos los feos de la Biblia, fereceos, jebuseos, jerjeseos, heveos, anaseos, todos los anaseos, todos los heveos, todos los filisteos eran los que habitaban en el territorio de Canaán. Y si usted va a la Biblia, usted se da cuenta que todos ellos fueron exterminados por completo. Todos ellos fueron muertos, porque había una maldición generacional que se había activado por su patriarca Cam, y a través de su patriarca Cam eso cayó por obviamente el pecado de Cam. La autoridad fue Noé, pero Cam fue el que abrió la puerta y Dios respaldó de alguna manera esa maldición, y todos los cananitas, usted mira que fueron razas exterminadas, muchos de ellos gente perversa, siervo de siervos serán sus hermanos. Ahora, hay uno que me llama la atención y quiero que lo observemos con detalle en el Salmo 109. Vaya por favor en esta escuela dominical al Salmo 109 y usted va a encontrar algo interesante allí, y con esto creo que debemos terminar hoy. Salmo capítulo 109, el tiempo corre bastante rápido. Salmo capítulo 109. Y usted va a encontrar algo que se llama la maldición de la familia de Judas. También es una maldición generacional. Si usted va al Salmo 109, usted se va a dar cuenta que el Salmo 109 es un salmo profético, y este salmo profético habla de Judas y su familia, y la maldición de la familia de Judas. El caso de la familia de Judas Iscariote fue una sentencia profética a causa de la iniquidad cometida por Judas, porque él era un inicuo que empezó sustrayendo de la bolsa, empezó robando, luego terminó vendiendo al Señor, supuestamente se arrepintió, pero finalmente se fue a colgar. Es decir, él añadió pecado a pecado, cometiendo iniquidad. Y desde el versículo 8 describe, hablando de Judas, dice: sean sus días pocos, tome otro su oficio. Esto es Judas. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Es decir, una persona que nunca se volvió a casar, nunca se pudo casar por efecto de una maldición generacional. Sean sus hijos huérfanos, perdieron a sus hijos. Anden sus hijos vagabundos, nunca estuvieron estables. Y mendiguen, nunca llegaron a tener prosperidad, fueron mendigos. Y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Es decir, fueron de alguna manera desterrados. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, es decir, gente que vivía siempre endeudada, y extraños saqueen su trabajo, gente que fácilmente vivía de robo en robo, de fraude en fraude, todo el mundo les abusaba. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Es decir, hay familias, incluso hay naciones que están bajo maldición por causa de la iniquidad de sus mismos gobernantes. Dice: no tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Asimismo pasa con familias. Usted vaya a Venezuela, aquí hay hermanos de Venezuela, y ustedes saben que si hay un país donde está bajo maldición por causa de lo que se practica allá, de la brujería, de la hechicería, de la maldad que hay allá en ese pueblo. Bueno, allá hay incluso idolatría para este personaje que murió, Chávez. Él es como si fuera un dios para ellos. Le hacen imágenes, le hacen rezos, le adoran, evocan. Y obviamente eso activa maldición. Y lo peor de todo, que hasta la iglesia en Venezuela fue contaminada por las ofertas inicialmente de estos personajes. Y hoy en día hasta la misma iglesia tuvo que abrir los ojos porque cayeron bajo las ofertas de esta maldición. Por eso uno ve lastimosamente, no todos, pero muchos andan bajo esa misma ruina espiritual por causa de no solamente padres biológicos, sino padres de la nación, en este caso autoridades y gobernantes. Luego dice: su posteridad sea destruida,
en la segunda generación sea borrado su nombre. Es decir, aun cuando ya había pasado, tenía que haber una ignominia para el nombre de Judas. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres. Es decir, no se olvide la maldad que hicieron sus antepasados, y el pecado de su madre no se ha borrado. Estén siempre delante de Jehová, y el corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Amó la maldición, y esta, diga, amó la maldición, y esta le sobrevino. Dice, amó la maldición. Y esto fue lo que hizo él, activó maldición sobre sus generaciones, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra, y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Fue tanta la maldición generacional de la familia de Judas que finalmente era como si estuvieran todos vestidos de esa maldición. Su vestidura espiritual era ruina, era maldición a causa de lo que un antepasado había hecho. Así que una maldición generacional es aquella manifestación negativa e incluso repetitiva a la cual muchas familias están de alguna manera condenadas, causadas por la iniquidad. ¿Qué es una iniquidad? Se lo voy a decir de diferentes maneras. Es un pecado que se repite de generación en generación. Es una tendencia espiritual a cometer las mismas maldades o las mismas aberraciones de sus antepasados. Y por esa razón es que hay gente que, aunque nacieron en hogares cristianos, tienen tendencias que ellos mismos no vieron en su papá, no vieron en su mamá, no vieron en sus abuelos muchas veces, pero en la tercera generación, cuarta generación hacia atrás, alguien la practicó, y eso se quiere despertar en ellos, porque el espíritu inmundo que destruyó a los antepasados quiere volver a destruirlo. Tal vez tu papá, obviamente, las maldiciones generacionales son resultado de pecados generacionales, de iniquidades generacionales, cosas que no se enseñan. Nunca el papá, nunca la mamá, nunca el antepasado le va a enseñar eso, porque eso lo trae ahí adentro, y eso es lo que hace que un cristiano, por cristiano que se llame, cuanto más alimente su carne, se le va a levantar esa carne con las inclinaciones de los antepasados perversas. Y usted mira, yo he conocido testimonios de gente que eran cristianos, hijos de cristianos, y terminan siendo brujos. Eran cristianos, hijos de cristianos, y terminan siendo homosexuales, lesbianas. Eran cristianos, hijos de cristianos, y terminan practicando todo tipo de obscenidad y aberración, y lo hacen abiertamente. Y su papá no se lo enseñó, su mamá no se lo enseñó, pero ellos alimentaron la carne y exacerbó en ellos lo peor de lo peor. Pero todo lo contrario ocurre cuando nos llenamos del bendito Espíritu de Dios. Empieza a sacar cosas de usted que son impresionantes. Saca los dones mismos, la unción, lo que hay dentro del Hijo de Dios. Estas maldades se hacen sin ser previamente aprendidas. Y yo quiero solamente llevarle a reflexionar en esto, y quiero que con esto hoy concluyamos con Génesis 22, no lo voy a leer, y Génesis 26, 6 al 11, y toda la historia de Abraham. Abraham fue un personaje que en Génesis 22 dijo una media verdad. Él era pariente consanguíneo de Sara, y al ser pariente consanguíneo de Sara, ella era su hermana, su media hermana realmente. Pero como se casó con ella, obviamente eso fue antes de que se diera la ley de Levítico 18, que era prohibición de la unión de incesto. Pero antes de eso, aquí vemos una relación. Alguien le preguntaba, ¿quién es esa mujer? Lógicamente que la respuesta que él dio cuando él dijo, es mi hermana, en cierto modo era verdad.
Pero a él no le estaban preguntando si era su hermana, a él le estaban preguntando si era su mujer, su esposa. Y él, para tratar supuestamente de evitar que lo mataran, porque eso era así, el rey Abimelech de Gerar, los reyes, que un hombre tenga una esposa bonita, fácilmente lo mataban a él por quedarse con su esposa. Ahora, él tenía miedo de que lo mataran. ¿Cómo sería Sara de bonita, que ya tenía cuántos años encima y todavía le daba miedo que lo mataran por la esposa? Y dice la Biblia que él dijo una mentira. Lo curioso es que Abraham murió, pasó el tiempo, él mintió. ¿Dónde? En Gerar. ¿A quién? Al rey Abimelech. ¿Qué dijo? Que su esposa era su hermana, aunque a él no le habían preguntado eso, sino si era realmente su esposa. Años después, Génesis 26, versículos 6 al 11, Abraham ya había muerto. Obviamente Abraham no se iba a sentar ante su hijo a enseñarle cómo mentir. No le iba a dar una charla de mentira, de cómo ser un buen mentiroso. Nunca. Un buen padre obviamente no va a enseñar cosas malas a sus hijos. Pero años después, Abraham ya había muerto, pero Isaac, su hijo, fue al mismo lugar con el mismo rey Abimelech. Ya su padre había muerto, pero su hijo Isaac, ya casado, dijo la misma mentira acerca de Rebeca, su mujer, en el mismo entorno donde estaba el mismo rey Abimelech. Ahora, en la tercera generación las cosas se volvieron peores, porque dice que Isaac tuvo un hijo y ese hijo se llamó Jacob, y el nombre Jacob significa el mentiroso, el engañador, el usurpador. Es decir, había una maldición de mentira que comenzó con papá, y eso era de familia. ¿Por qué? Porque a Jacob también lo engañó su tío Labán, y Labán también era un timador, un engañoso. Eso era un asunto de familia. Y esa maldición de mentira de papá se repitió en el hijo Isaac, se volvió peor, tanto que Jacob, porque la tercera y cuarta generación es peor. Eso es como que se concentra más. Si el primero fue un medio brujo, el otro se convierte en un verdadero terrible brujo. Es decir, cada vez se vuelve peor. Y observa usted que Jacob, aunque él era el engañador, el usurpador, él también fue engañado. Incluso Isaac, que alguna vez le enseñó a su esposa cómo mentir, cuando ya él era viejo, también le mintieron a él. Su esposa y su otro hijo lo engañó, y de esa manera literalmente se deja notar en esa familia una maldición de mentira. Y usted encuentra muchas familias así. Familias que aunque son cristianos, que aunque están en el evangelio, pero siguen con vicios, con mañas raras que no son de un hijo de Dios, que no son de un cristiano. Y claro, usted lo ve, y eso se manifestó en el antepasado, se manifestó en el hijo, se manifestó, o no hemos llegado a ese punto. Esta es otra serie, por supuesto, pero hablaremos acerca de algunas señales de maldición generacional. Hablaremos acerca de algunas cosas de cómo romper las maldiciones generacionales. Pero el punto clave aquí es que las maldiciones generacionales se desatan por iniquidades cometidas por sus antepasados, que no se van a enseñar, porque no puede confundir patrón generacional con maldición generacional. Un patrón generacional es, por ejemplo, si yo tuve un padre borracho y lo vi borracho y era un golpeador y era un irresponsable, yo vi eso, y claro, algunos hijos tienden a repetir lo mismo de los padres, no todos, pero algunos lo tienden a repetir. Pero las maldiciones son algo más fuerte que eso, porque puede que el papá sea un buen papá, buena gente, pero en la sangre de ellos había una tendencia, un pecado oculto, algo que su hijo también lo vuelve a practicar. Y eso se va volviendo de mal en peor, de generación en generación. Quiero que se ponga de pie allí donde está, porque aquí hay un montón de gente que por la gracia de Dios hemos sido transformados. ¿Cuántos hemos sido transformados? Aquí hay personas que, hermano, dele una miradita al que está a su lado, o a dos o tres, mírelo fijamente unos minutos. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo la ve? Muy elegante, se bañaron la mayoría, gracias a Dios, se ven bien, la gracia de Dios los hermosea, pero usted no sabe con qué están luchando cada uno de ellos. Y lo que es peor, usted no sabe qué cosas hizo antes, que el enemigo va a querer siempre volver a reavivar. Porque es que hay gente que sale con el texto: el que anda en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es verdad, pero si usted baja la guardia, si usted se descuida, si usted deja de alimentarse de esas cosas viejas, ese viejo hombre se le va a volver a trepar una vez más y lo va a hacer una vez más pedazos.
Por eso, mi amado hermano, mi amada hermana, cada uno somos conscientes. Usted no tiene necesidad de venir y contarle a todo el mundo, simplemente usted es consciente cuál es su batalla personal íntima, que usted sabe que va desde el alma, va desde el cuerpo, pero se alberga en el espíritu. Cosas que usted practica con su cuerpo, cosas que están ligadas a su alma, gente tendiente al rencor, al odio, a la amargura. Hay algunos que le hacen las cosas más terribles y son fáciles de perdonar, pero hay otros que son gente que una cosita no se la perdonan fácilmente, aunque sean cristianos, porque eso está ligado a la familia, ligado a su genética espiritual y aún física. Necesitamos hoy decirle a Dios sinceramente, usted allí donde está, cierre sus ojos, con lo que usted esté batallando, sea sincera y sincero con Dios, hable con Él y confiese con su propia boca lo que usted necesita, porque mi amado hermano, la buena noticia es esta, que si en la casa del impío, como leímos, está la maldición de Jehová, la bendición del Señor está en la casa del que practica justicia. Dios y Padre, en esta mañana hemos hablado, Señor, una palabra, Señor, que trae revelación, pero también trae, Señor Jesús, una exhortación específica en áreas particulares, Señor. Hay gente aquí, como dice su palabra en 1 Corintios 6, que antes practicaron estas cosas, pero de alguna manera, Señor, algunos de ellos, aun cuando ya han pasado por las aguas del bautismo, aun cuando ya han tenido alguna experiencia con el Espíritu Santo de Dios inicial, aun cuando están en un proceso de crecimiento espiritual, todavía siguen batallando con algunas de estas tendencias que están ligadas dentro de ellos. Hoy te pido, Señor Jesucristo, que seas tú dándonos el poder. Tu palabra dice: no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice: esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si alguno ha sido santificado, dele gracias a Dios esta mañana. Si alguno ha sido justificado en el nombre del Señor Jesús, dele gracias a Él. Si alguno ha sido lavado por la sangre del Cordero, dele gracias en esta mañana. Pero nunca permita que esa nueva vestidura, esa nueva herencia te sea arrebatada y esa vestidura sea manchada, porque una vez que se vuelvan a abrir puertas, entonces el diablo tiene derecho legal para maldecirte, tiene derecho legal para cautivarte y tiene derecho legal para destruirte. Pero en esta mañana estamos declarando sobre las familias de esta congregación que todavía hay esperanza y que hay bendición de lo alto. Y puede que seas una familia que está luchando con adicciones y cautividades y vicios de todo tipo, o con tendencias temperamentales que te avergüenzan, que quieres vencer pero que no has podido, o con alguna inclinación vergonzosa que has querido superar. En esta mañana vale la pena que recibas esta palabra como un rema de parte de Dios, para que tú sepas que si tú te metes en las profundidades de la presencia de Dios y empiezas a practicar la justicia, no hay cadena que no se pueda romper, no hay maldición que no se pueda romper. Alguien que lo crea en esta mañana, alguien que lo declare sobre su casa y sobre su propia vida, porque usted es una puerta abierta de bendición o de maldición para su propia generación. Pero yo proclamo en el nombre del Señor Jesucristo que los que estamos en este lugar somos puertas abiertas para la bendición y cerramos las puertas de la maldición. Si estás lidiando con un pecado, si hay un área débil en tu vida, empieza a fortalecerte llenándote de la palabra, llenándote del Espíritu Santo, llenándote de su presencia. Entra en oración, entra en ayuno. No vas a poder vencer si no tomas en serio esa batalla, pero en el nombre poderoso de Jesús hoy proclamamos que hay victoria. Alguien que diga: hay victoria y bendición
bendición y liberación para mi casa, para mi hogar, para mi familia. Dele gloria a Dios y esa alabanza en esta mañana. Si puede darle ese aplauso, déselo con victoria, como un libertado en esta mañana. Si puede adorarlo, hágalo, pero hágalo con todo su corazón. Diga: Señor, yo quiero ser una puerta abierta, no para bendición, sino que en mi simiente puedan ser benditas también las generaciones posteriores. Que en mí se corte ese linaje, que en mí se corte esa maldición. Yo creo en el nombre del Señor que sí hay esperanza para todo aquel que está en este lugar y ha sido expuesto a esta revelación. Aleluya, 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 aleluya. Desciende una vez más. Digno eres, Señor, de la gloria en esta este lugar. Hoy te damos gracias y bendecimos su nombre. Hoy creemos, Señor, que tú con tu poder puedes romper toda maldición. Cada persona que está aquí, que batalla en una área de iniquidad, tú eres el que nos puede dar el poder. Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, eres solo tú, Dios, una vez más. que nos puede dar la victoria que tanto anhelamos. Dios, en todas las áreas. llena todo este lugar. Sé tú nuestro Señor y nuestro Salvador. Una vez más, con poder, gobierna con tu poder, con tu autoridad, todas las áreas una vez más, del alma de cada quien aquí presente, Señor, y en cualquier lugar. Que reciba, Señor, un llamado hacia la liberación. una vez más. Eres digno de gloria, eres digno de alabanza, eres digno de adoración, eres santo, Jesús. Desciende una vez más. A tu nombre, Jesús, sea la gloria. Vamos, alguien que se lo diga a Él con poder: desciende sobre mi vida. Ese poder te va a ayudar a vencer. Ese poder te va a llevar a no practicar la iniquidad, a practicar la piedad, la justicia delante del Señor en esta mañana. O alguien que alabe al Señor, que lo adore.